En esta Santa Misa vamos a pedir por Carolina Castellán Hernández, Leonor Ramírez Castellán, Edgardo, Bernabé, Osvaldo, Said, Juan, por la salud de Cirila, por el eterno descanso del señor Edmundo Beltrán Juárez, que cumplirá 40 días de su sensible fallecimiento. Pedimos por los trabajos de Omar Alvarado, Marcelo Alvarado, Benito Martínez, Abraham Daniel Hernández, Eric Salguero, que se encuentran desde Atlanta. Vamos a pedir por el eterno descanso de Domingo José Valencia. Pedimos por José Vicente Hernández, Luciana Hernández Hernández, Jonathan Vicente Hernández, por el trabajo de Saúl Vicente Hernández, de Alma Carolina, Saraí Juliet, Alison Yamilet, por Juana Hernández Hernández, Ángel Hernández, Cecilio Hernández, María Hernández, Julio Hernández, Antonia Hernández, por quienes trabajan en Guadalajara. Les recuerdo lo que les hace 8 días. Procuren que cada uno de ustedes máximo ponga 2 intenciones. O sea, 2 veces puede escribir para leer los comentarios, para que no sea la misma persona que envíe bastantes veces y después yo no pueda alcanzar a leer las intenciones de los demás. O sea, les explico de favor máximo 2 veces escriban como petición para darles oportunidad a más personas de leerles sus peticiones. Abraham Maluz Bautista, Trujillo Nadia Jiménez pide por las Hernández, necesidades de la la familia señora atienda sus Argueta necesidades. Edith Goza. Por el eterno descanso del señor Rufino Guillén y de la señora Reina Sagaón. Heraclio Charlie por la salud de Andrés Hernández Lara, Julia Herrera por la Por María Trinidad Ramírez, por todas las personas del pueblo, que el Señor la tenga en su santa por los gloria. sacerdotes de las dioses de Linares, para que Dios los fortalezca en vida y salud. Pedimos por la familia de José Francisco, Petra Martínez, Nicolás Javier, Cristina Hernández, José Cortés, José Ramos, Concepción Hernández, y por el bebé Eduardo Ramos, María López por todos los enfermos, y Emily Ramos, Juan agradecer a Dios por Juan David y su esposa, Maribel Alvarado, por sus hijos José David y María Fernanda, y por el trabajo de la familia. Que Dios bendiga a esta familia. María Monasterio por la salud de su suegro Enrique Díaz de León Castañeda. Anita Rubio por la salud de Ana Karen García Rubio. Mireya Rubio por todos los migrantes. María López por la familia Rivera López, Rivera Sánchez. María López pide por la familia Rivera López, Rivera Sánchez.
Cristo Rey. y sa- En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Démosle gracias al Señor por todos los dones que nos concede. Alabemos, glorifiquemos su nombre. Dispongámonos a escuchar su palabra. Pongamos en sus manos nuestras súplicas, nuestras intenciones y las intenciones de quien sigue en la Eucaristía por Wake Up Radio. Lo mismo pedimos por los patrocinadores, que el Señor les recompense. Quienes siguen la Eucaristía por la página de la diócesis de Huejutla, que el Señor atienda todas sus intenciones. Para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos con humildad perdón por todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandas a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham.
Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré. En el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. A ti, Señor Jesús, honor y gloria. A ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, avanzando hacia los días de celebración de la Pascua del Señor. Sigamos poniendo en manos del Señor nuestro camino cuaresmal, poniendo en sus manos nuestros trabajos, nuestras penitencias, nuestra oración, la caridad que podamos realizar, a fin de prepararnos de la forma mejor posible para celebrar los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Lamentamos que no puedan entrar todos al templo, ¿verdad? Veo a bastantitas personas afuera. Creo que debemos de comprender la situación, ¿verdad? Y tengan muy en cuenta que pues les es válida la Eucaristía, ¿verdad? Queriendo entrar y no pudiendo, ¿verdad? La participación en la Eucaristía les es válida de todas maneras. Les rogamos su comprensión. En el libro del Génesis del día de hoy que se ha leído, encontramos una expresión del Señor hacia Abraham, que por obediencia estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio a su propio hijo. Dice: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. El ángel del Señor evita que Abraham sacrifique a su hijo Isaac en lo alto de un monte. Viendo cómo ha respondido a la prueba, Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Cómo puede Dios pedir a un padre que le ofrezca en sacrificio a su hijo único? Se olvida que el texto trata de evitar precisamente eso, viendo a sus dioses, los pueblos cananeos, los pueblos vecinos
pues de ese pueblo de Abraham, ¿verdad? Viendo a sus dioses como origen de la vida, los cananeos les ofrecían la vida de sus primogénitos. Pero el Dios de Israel prefiere el sacrificio de un corazón contrito y humillado. No, ya no sacrificios ni de animales ni de personas. Abraham es modelo de fe y de obediencia a Dios, y eso le merece la bendición del Señor. Al modo de Abraham, nosotros respondemos con generosidad a la llamada de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Salmo 115. San Pablo nos recuerda que Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La generosidad de Dios San Pablo nos recuerda que el Señor no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La generosidad de Dios es mayor que la de Abraham, y en Jesús se hace realidad la figura de Isaac. En el Evangelio de este domingo segundo del tiempo de Cuaresma se nos recuerda la imagen de la transfiguración de Jesús, narrada por el Evangelio de San Marcos. La elección del texto del sacrificio de Isaac es muy significativa. Ese sacrificio de Isaac en un monte. En ambos textos se presenta la imagen del monte, que para muchas religiones es el símbolo de la morada de la divinidad. Se nos sugiere que nos acerquemos a Dios, alejándonos de todo lo que habitualmente nos distrae en la llanura. El monte, el lugar de la presencia del Señor. Es bueno que en algunos momentos, ¿verdad?, tengamos pues un retiro, un momento de oración pues considerable, ¿verdad?, fuerte, para que nos encontremos con el Señor, como si fuera en el monte, lugar de la presencia, lugar de su presencia. En ambos textos se evoca la figura de un padre. En el primero se trata de Abraham, que ha deseado ardientemente un hijo, pero está dispuesto a sacrificarlo como hacen las gentes de su entorno. En el otro habla Dios, que reconoce a Jesús como su Hijo amado. En ambos textos se escucha la voz del Señor. A Abraham Dios le habla por medio de un ángel que que lo premia por haber escuchado su voz. En el otro, el mismo Dios exhorta a los discípulos a escuchar su voz que les llega por medio de su Hijo. En el relato del Evangelio de la transfiguración de Jesús nos llama la atención la mención de la palabra en la relación entre lo divino y lo humano. En primer lugar, recordamos la palabra de Jesús. Él aparece conversando con Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y después Jesús advierte a sus discípulos que no cuenten lo que han visto en lo alto del monte, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El Hijo de Dios es el mismo mensaje del Señor. En segundo lugar, se oye también una voz que proviene de la nube que cubre a los discípulos de Jesús. La nube es la imagen de la trascendencia de Dios. El Dios cercano, sí, que está en nuestro corazón, pero también Dios lejano, que está en todos lados. Con esas palabras se evoca uno de los poemas del siervo del Señor. Dios reconoce en Jesús a su Hijo amado y exhorta a los discípulos a escucharlo. Solo la escucha nos salvará. Al decirles, este es mi Hijo amado, escúchenlo, en él tengo mis complacencias. En tercer lugar, se registra la palabra de Simón Pedro, que sugiere preparar un lugar de acampada para Jesús y para sus compañeros. Dice, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero el evangelista anota que Pedro no sabía lo que decía. Al bajar del monte, los discípulos comentan que no entienden la alusión de Jesús a la resurrección. Nuestra ignorancia es la base de nuestra humildad. Es importante, ¿verdad?, también reconocer que a veces no comprendemos todos los misterios del Señor y por eso nos conducimos en humildad. Así como el Señor pide a sus discípulos, Pedro, Santiago, Juan, que van con él al monte para orar con él, y allí se transfigura en su presencia y les dice, escuchen, el Señor les dice,
este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que nosotros también estemos dispuestos a escuchar cada día la palabra del Señor, a vivirla, a ponerla en práctica y especialmente intensificando nuestra oración y nuestra caridad en este tiempo de Cuaresma. Que así sea. De pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Juntos digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor. Oremos al Padre de la Misericordia. Con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Vamos a decir, Señor, ten piedad. Trinidad Vargas pide por la familia Vargas Iglesia, Cruz, que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma Teófila con Miguel pide verdadero por la espíritu familia de Miguel Hernández, penitencia Hernández y se Miguel prepare Torres a Miguel celebrar con Hernández fruto el Hernández y sacramento Hernández del perdón. Alvarado. Oremos. Santiago Señor, Ramírez, ten piedad. agradece a Quienes Dios se por la preparan vida, para por el la salud, bautismo por un día o la más. confirmación, También por para la que salud vivan de Acela profundamente el Ramírez camino del que están Bonico realizando. Flores. Oremos. Hernández Yosef pide por la Señor, ten familia, piedad. pide Por por los Elizabeth gobernantes, Ramos para que Bautista y busquen Darío siempre con Ramírez Bautista sinceridad de el Amatepec, bienestar Veracruz. de todos los Hernández habitantes de Susi su por la país. familia, Oremos. Señor, por las ten familias, piedad. por su Por los que familia, se han apartado del camino que del Dios los bien y por proteja. También aquellos por que la han salud muerto de la a causa hermana del Marcelina. pecado, Luz para que Montiel, escuchen en estos días pide de por la familia Cuaresma la Vargas voz del Montiel, Hijo por la de Dios familia y Montiel vivan. Martínez, Oremos. familia Ramírez Ten Montiel piedad. y por Por los todas que las tienen familias del riquezas, municipio de para que Rosalinda. Dios inspire Andrea en ellos Hernández Hernández por la sentimientos de salud de caridad y Susana multiplique los bienes de la Refugio tierra Mejía. en bien de Elfego todos. Hernández por la Oremos. salud de Eduardo Señor, Cid ten piedad. Méndez. Por María nosotros, López pide para por que la la penitencia familia cuaresmal nos aleje hijos del amor desordenado a Soraya, los bienes visibles Cristóbal y sane y nuestra aridez por sus- espiritual y por los con el nietos. deseo de los bienes del cielo. JBJ Oremos. por la Señor, ten vida, piedad. por la salud. Agradece a Dios por todos esos beneficios. Jorge Estrada pide por la Por el salud de eterno Jacqueline descanso de todas Cabrera las personas Ríos. que han fallecido en este tiempo por causa del virus y también por las diferentes razones que han sido llamadas a la presencia del Señor, por el señor Edmundo Beltrán. Oremos al Señor. Seguimos orando por los médicos y todo el personal de salud para que el Señor les dé fortaleza, paciencia y los proteja de contagio. Oremos al Señor. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos con la obediencia de la fe, para que, siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Jorge Estrada por la salud de Jacqueline Cabrera Ríos. Nudia Quijano por Agrícola Montiel, a 5 años de fallecida, y Aurelio Quijano. Andrea Hernández Hernández por el descanso eterno de María Cristina Serna Hernández, Juan Gallegos Cruz, Fermín Serna Hernández, Cira Santos Olvera, José de Jesús, Refugio Mejía, Adrián Castellanos Cabrera. Emir Torres Romero por la salud de los papás, Esther Romero, Petronilo Torres, las familias Torres Romero, Ramírez Torres, Torres Rodríguez, Mateo Torres, Torres Camacho, Jiménez. María Sánchez por la salud de la mamá María Teresa Marina del Ángel, Merida Sánchez Marina, y por todos los enfermos del mundo. Por las necesidades de las familias Luis Sánchez, Sánchez Medina, Víctor Rayato, que Dios los proteja. Edith Torres Romero por la salud de la tía Artilia Escudero, por todas las familias Flores López del Hospital de Daniela Trejo, por la pide por la parroquia San Lorenzo de Zacoyotla, por la Virgen de Jesús y las necesidades del mundo. Verónica Reyes Soto por la familia, Reyes Soto, García Reyes, Reyes Reyes. Montserrat
Dios mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios allá en el cielo, gloria a Dios aquí en la tierra. Paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Raíz, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con quien estamos más cerca, nos deseamos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que Las personas que están del lado de San José, siéntense por favor. Los demás que están del otro lado, hagan la fila. Las personas que están en la parte de afuera se esperan ahí se les va a llevar la comunión. Recibimos la comunión de nuestro Señor Jesucristo en forma espiritual. Recibimos, sigo leyendo las intenciones de ustedes. María Vargas pide por los hermanos santos, el Señor Leonardo Islas Ramírez, por los hijos que Dios les fortalezca en los momentos difíciles que pasan. Marisela Hernández por la salud del primo Mario Olivares y esposa. Marisela Hernández también pide por los hijos Mariana y Roberto, que Dios los proteja de todo mal. El Sam pide por el hijo Eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, ángel del cielo. El Sam pide por que Dios bendiga a su hijo Jorge Cárdenas. Marisela Hernández por la salud del esposo Roberto Muñoz. Claudia Mar pide por la resignación y fortaleza de la señora Leti por la pérdida de su hijo. Andrés Monroy Garrido por la salud de la mamá que está enterrando del ISSSTE. La señora Manuela Garrido Leiva. Lucía Sánchez por los hijos. Pide por ella, por los hijos, por la familia y por todos los servidores de la iglesia. Nubia Quijano, en acción de gracias por Celia Sánchez por un año más de vida. Alfonso Vázquez Cabrera por la salud de todos los contagiados de COVID.
Lucero García, Dios bendiga a la familia, a todos los enfermos. Agradecemos al señor obispo que nos hace el favor de celebrar la misa y también agradezco a todos los que nos ayudan para hacer posible esta transmisión, pues tenemos varias, a la licenciada Teresa Juliana Hernández Fernández, que siempre nos apoyó para la página, a los compañeros del periódico Luz de Luz, al padre Juan Manuel, también a todos ahora sí, los seminaristas que nos ayudan aquí el seminario menor e introductorio, a los padres del seminario, al coro que nos ayudan para la misa. Que Dios nos siga bendiciendo a todos y que siempre nos sigamos cuidando. Aide Beltrán pide por 40 días de fallecido de su padre, amado Hermindo Beltrán Juárez. Socorro. María Isabel pide por la cese de la pandemia. Regina Hernández por toda la familia. De la Santa Misa, decimos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos los avisos. El día de mañana, lunes 1 de marzo, los invitamos a los que puedan y gusten participar a la Santa Misa, a la Divina Providencia a las 12 del mediodía. Nos encontramos en el año de San José, por ello los miércoles habrá la Santa Misa a las 12 del día. El viernes 5 de marzo se tendrá el rezo del Santo Vía Crucis a las 5 de la tarde. El próximo 7 de marzo dará comienzo el curso de adultos a las 10 de la mañana para los que aún no tengan los sacramentos, bautizo, comunión, confirmación y sacramento del matrimonio. Se les invita a inscribirse en la oficina parroquial. Se les invita a participar de una rifa de un automóvil Aveo 2020. El precio del boleto es de 100 pesos. Pueden adquirirlo con los sacerdotes o en la tienda de catedral.
El próximo domingo, 7 de marzo, es el primer domingo del mes. Se les invita a traer sus despensas. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía la hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Voy a hacer la bendición de los signos de fe que hoy presentan. Que el Señor esté con todos ustedes. Señor Dios Padre Todopoderoso, que con tu palabra lo santificas todo, te suplicamos envíes tu bendición sobre los signos de fe que tus hijos te presentan, el agua, las imágenes de la cruz, de la Santísima Virgen María, de los santos y de nuestro Señor Jesucristo, las veladoras, los cirios, los escapularios, los rosarios. Concede, Señor, a cuantos han de invocarte con fe por medio de ellos, experimenten tu presencia en su vida, se vean libres de todo mal del alma y del cuerpo y de las acechanzas e insidias del enemigo, y concédeles que caminando santamente un día tengan parte contigo en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, que tengan buen día todos. El Señor los bendiga. San José, ayúdame a creer para acoger a Dios dentro de Terminados a la Santa Misa de este día. Dios les bendiga mucho. Otra vez saludos a todos ustedes. Buen provecho si van a desayunar y Dios les siga bendiciendo en todos los días. Nos vemos.